MAS cumple 50 años. A partir de una frase que nos expresa de manera absoluta, uno de nuestros fundadores acuñó en su momento, el MAS es hijo del debate, hemos propiciado el encuentro de un número muy importante de personalidades, de dirigentes políticos, para que podamos intercambiar opiniones sobre la situación actual de la oposición venezolana, sobre cómo sacarla de allí, sobre cómo conducirla a un camino que permita nuestra recuperación en el campo democrático y que le permita al país tener una alternativa viable y posible. En ese sentido, les dejamos para que lo revisen, para que discutan, para que forme parte del debate, todo el conjunto de entrevistas que están acá para que los venezolanos podamos tener un elemento sobre el cual poder compartir, poder discutir y poder llegar a acuerdos sin descalificaciones, sino respetándolo. En nombre del MAS, les entrego este trabajo para que podamos contribuir al debate político en Venezuela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El Movimiento al Socialismo me ha pedido que moderara una reunión que se ha hecho con distintos dirigentes políticos, opositores, para evaluar la situación actual de la oposición venezolana, también para discutir y conversar, más que discutir, escuchar cada punto de vista sobre hacia dónde debe ir la oposición en Venezuela y, por supuesto, cómo lograr ese objetivo. Esos 3 puntos están siendo, digamos, debatidos en los distintos partidos, movimientos, agrupaciones de la sociedad civil para generar una alternativa de cambio democrático en Venezuela. Bueno, tienes 5 largos minutos para que expongas tu punto de vista sobre estos 3 puntos. Eduardo, bienvenido. Bueno, mira, rápidamente les digo lo siguiente. Creo que estamos en una situación extraordinariamente grave y crítica, como pocas veces en la historia, en los anales de la República. Una crisis multifacética, que es política, que es institucional, que es además económica y social. Es una crisis moral, es una crisis integral, pues. Hay una cosa muy grave, que es que tenemos un gobierno impresentable. El gobierno es sumamente malo. Pero hay otra cosa muy mala que está ocurriendo y que nos involucra a los que estamos participando de este foro y al partido MAS también y a todos los partidos políticos, que es que no hemos sido capaces de construir una alternativa democrática seria y confiable. Lo digo de una manera muy ruda. He encontrado gente que me dice: yo estoy convencido de que hay que salir de Maduro, pero no sé qué viene después de Maduro. Y nosotros no hemos sido capaces de presentarle al país una alternativa que permita que los venezolanos digan, bueno, aquí están unas ideas claras, un equipo coherente, una gente que sabe qué es lo que hay que hacer, porque hay una incoherencia, unas contradicciones, una falta de propuesta, una falta de organización y además una apuesta a una política absurda, que es la política de la abstención. Yo no conozco ninguna dictadura en la historia de la humanidad que haya salido a base de no votar. Yo felicito al MAS en sus 50 años y viendo la rendición de cuentas del MAS ante la opinión pública, los felicito además por este foro, por este diálogo, por la manera como están celebrando el aniversario. Y quiero decirles que me siento muy identificado con muchas de las tesis que están planteando ustedes. La vía pacífica, democrática, electoral para superar la crisis, la necesidad de la unidad nacional, la lucha por el desarrollo económico, por el progreso económico y por la justicia social, resolver el dramático problema de la pobreza. Son una serie de puntos en los cuales felizmente tenemos muchas coincidencias. Fíjate, antes de que te despidamos de esta primera intervención, Muy bien, Vladimir, que la termines, yo te quiero pedir que hagas alguna propuesta concreta con respecto hacia lo que se debe hacer para en este momento. La propuesta concreta es hacer todo lo necesario para construir la alternativa democrática. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de una alternativa democrática?
Primero, una propuesta, una interpretación del momento que está viviendo el país y una propuesta de cómo salir de esta crisis integral. Segundo, una organización. A veces pienso que estamos mejor organizados, que la oposición está mejor organizada en Miami o en Bogotá o en Madrid que en Sarasa o en San Juan de los Morros o en San Rafael de Atamaica. Y donde tenemos que organizarnos es en toda la geografía nacional, en cada uno de los estados, en cada uno de los distritos, de los municipios, en cada una de las parroquias, en cada uno de los centros electorales. Pues mira, tenemos que vigilar las mesas electorales y provocar una avalancha de votos que ningún gobierno, por tramposo que sea, va a poder desconocer. Pero tenemos entonces que definir una estrategia clara. O es la ruta electoral, que es la que yo recomiendo, o es otra ruta que creo que ni es probable, ni es plausible, ni es conveniente. Ninguna ruta que suponga violencia o vernácula y mucho menos de carácter internacional va a resolver los problemas. De modo que trabajar por fortalecer la opción democrática, pacífica y electoral, es decir, hacer lo que han venido haciendo ustedes y también otros venezolanos que no somos militantes de esa organización, que hemos venido trabajando por esa alternativa, pero hacerlo mejor, porque hasta ahora, después de 20 años de desgobierno, no hemos logrado construir esa alternativa democrática seria y confiable. Gracias, Eduardo Fernández. Mercedes Malavé, vamos a escuchar a Mercedes. Bueno, yo quiero felicitar al MAS en su 50 aniversario, sumarme a la felicitación del doctor Eduardo Fernández. Mi propuesta concreta es que el MAS persevere en su visión política, en su trabajo político, en sus ideas que son muy pertinentes en este momento en la Venezuela que tenemos. En cuanto al documento, felicitarlos porque ese documento está muy bien hecho, es muy completo, se entiende muy bien. Pienso que debe estar a disposición pues, de muchas personas que lo quieran leer, que quieran entender, que quieran tener luces sobre la situación del país, sobre cómo funciona un movimiento político, las cosas que ha hecho, cómo rinde cuenta al país. Leyendo el documento, se me ocurrían 3 cosas que no son exactamente las mismas 3 que propuso Vladimir, pero creo que pueden ayudar. La primera cosa es hacer una pequeña reflexión sobre la negociación y los acuerdos. Bajo la luz de ese documento, de lo que expresa el documento. Luego quiero hacer una breve consideración sobre el realismo político. Y por último, hablar también muy sencillamente, porque no me considero experta, pero hablar un poquito de la situación del Estado y la autoridad en Venezuela. Entonces, sobre el punto de las negociaciones y acuerdos, yo creo que queda muy claro en ese documento el reiterado comportamiento del gobierno a incumplir todo tipo de acuerdos. O sea, podemos decir que el gobierno prácticamente no cumple nada de lo que se compromete en acuerdos y negociaciones. Entonces, cuando hablamos de condiciones electorales, tenemos que enmarcarlas en esta actitud reiterada de incumplimiento. O sea, el gobierno incumple con las condiciones electorales. Por lo tanto, bueno, de ahí la famosa expresión dictadura no da condiciones, y sin embargo sí salen con votos. Hay factores de oposición que pretenden insistir en que si ellos asisten a un evento electoral es porque hay condiciones y que si dejan de asistir es porque no había condiciones y ellos no se quieren parecer a la oposición entreguista, colaboracionista, regalada y una cantidad de adjetivos. O sea, pretenden asociar las condiciones electorales que la dictadura, que el gobierno no da, lo pretenden asociar a su disposición de ir o no a elecciones. Eso es una falsedad. Tenemos que denunciarlo. El gobierno nunca ha dado condiciones y la oposición ahora pone eso como excusa, pero en realidad ellas no han ido en los eventos electorales porque les han dado condiciones. Siempre hemos ido en condiciones muy adversas. Coincido en que la unidad es muy importante no solo para ir a las elecciones en condiciones adversas, sino que la unidad es muy importante también para la negociación. No hay una negociación real con un gobierno que incumple todos los acuerdos si no hay unidad estratégica, política, de visión,
en los factores de oposición. Sobre el realismo quería decir que a todos nos cuesta, ¿no? Que no es solamente una cuestión de quienes piden salidas, invasiones mágicas, y a todos nos cuesta el realismo. Creo que el realismo político pasa por esa pedagogía también de creer en las personas, de entenderlas, de buscar un acercamiento, ¿no? Y creo que eso es parte también de la responsabilidad que este grupo que tiene más conocimiento y más experiencia y más profundidad política, pues puede aportar en este momento a los demás, ¿no? Y sobre el Estado y la autoridad, bueno, no hay Estado sin autoridad. Por lo tanto, somos como un territorio sin autoridad, somos una población un poco a la intemperie. Y cuando uno ve las declaraciones de la Unión Europea y la forma como se cuestiona aquí el Estado y las instituciones y cómo los estados del mundo y los parlamentos del mundo se creen con toda la autoridad para decir a quién reconocen, a quién no reconocen, si es gobierno, si no es gobierno, pues uno ve lo vulnerable que está el Estado venezolano, la profunda crisis de autoridad que hay. Eso es muy peligroso y yo creo que entender para ir hacia una propuesta de emergencia, de gobierno de emergencia, que se gane la autoridad y el reconocimiento del mundo.